Buenas mis hermanos, bienvenidos nuevamente al discipulado Conociendo a Dios. Una manera diferente de conocer y de entender correctamente el fundamento de la palabra de Dios y así usted poder caminar en una verdad que yo estoy seguro lo hará libre. Hoy vamos a tener la cuarta lección y en esta cuarta lección vamos a conocer que Dios, cuando hizo la creación, está siempre dejando algo para que alguien pueda ver. Hay un testigo que Dios deja para poder contarle a los demás y a nosotros ahora en este tiempo cómo fue que Él hizo las cosas y quién vio que las hiciese. Para ello, quiero recordarles lo que hemos visto rápidamente en este resumen que hemos tenido. Hemos visto que la tierra estaba desordenada, pero ya dimos cuenta de que no era desordenada de desorden, sino de la falta de la orden de Dios. O sea, las cosas empezaron a darse, aparecieron cuando Dios dio la orden. Además vimos también lo que era la vida eterna. ¿Recuerdas? Que la vida eterna es conocerlo y entenderlo. Saber que conocer al Padre y conocer al Hijo nos van a llevar también a tener esa vida eterna. Que esa vida eterna comienza hoy. No es cuando muramos, sino que hoy, como dice Juan 17:3. También estuvimos viendo que la palabra de Dios es la expresión del pensamiento de Dios. Por eso decimos la palabra de Dios, porque es una palabra, la expresión del pensamiento de Dios. Y vamos a ver rápidamente entonces los testigos que Dios deja en la creación, porque Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, entre ellos Génesis, que es el número 1. Pero no, en la creación no hay hombre para contar la historia. Dios no ha creado al hombre. Entonces Dios crea los seres espirituales desde Génesis 1. Desde el primer día Dios crea esos seres espirituales con una condición, bajo unas leyes y para un propósito. Entonces hoy vamos a buscar en la palabra de Dios el significado real de los seres espirituales, los testigos que Dios deja en la creación para que cuenten y para que sean precisamente los que puedan informar que lo que Dios dice es verdad. Y para eso quiero invitarlos para que vamos a el primer paso en esta enseñanza, y es por supuesto los seres espirituales en Job capítulo 38. Voy a invitarle para que usted vaya a Job, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 1 al 7. Dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Le pregunta Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Confirma que Dios fue el que la hizo. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, ¿qué la sostiene? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora mire el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces aquí vemos que Dios le hace algunas preguntas a Job y entre ellas le dice que en el versículo 7 alababan todas las estrellas del alba. Las estrellas, como tú las conoces, pues no alaban, no tienen boca, no tienen manos, no adoran, no exaltan. Sin embargo, estas en particular alababan, y dice que como es una estrella, una luz. Entonces está hablando la manera en la que interpreta Dios las cosas, la manera en que Dios habla. Está diciendo que estas estrellas eran luz, emanaban luz, y se regocijaban todos los hijos de Dios, y los llama hijos de Dios. Entonces tenemos que partir de algo. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, pero Dios también tiene alma, donde tiene mente, voluntad y emociones. Mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para sentir.
Eso hace a Dios una persona, un ser personal. Dios trabaja contigo de una manera y trabaja conmigo de otra manera, pero siempre bajo su mismo propósito. No es que tenga diferentes maneras y cada persona venga a Dios de una manera diferente. No, a Dios se llega de la misma manera, pero las circunstancias de mi vida son diferentes a las circunstancias de la persona y la tuya. Por lo tanto, Dios trabaja en áreas que tú no tienes problema, pero que en las que yo sí tengo problema. Y en las áreas que yo no tengo dificultad ni debilidad y que tal vez tú tengas debilidad, Dios trabaja desde ese punto. Entonces aquí está refiriéndose a que estos ángeles, a que estos seres, esas estrellas del alba, se regocijaban como hijos de Dios. Entonces, cuando pensamos como Dios, cuando actuamos como Dios y cuando amamos como a Dios, Dios llama hijos a esas personas. O sea que una persona no es porque tenga un cuerpo nomás. O sea que los ángeles también tienen mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para sentir. Eso los convierte en personas sin un cuerpo. No depende de un cuerpo. Nosotros sí estamos en un cuerpo. Ahora, ¿cuándo creó Dios los ángeles? ¿Y cuántos creó? ¿Y qué están haciendo los ángeles allí? ¿Cuál es la orden? Dice, alabadle todos sus ángeles. Entonces, aquí dice que estaban alabando estas estrellas del alba. Vamos al Salmo 148 a identificar más amplio lo que son esos seres espirituales. El Salmo 148, recuerda que la Biblia tiene 150 salmos, el 148. Dice el versículo 2, alabadle, hay una orden, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto es una orden que el Espíritu Santo está haciendo a alguien. Dice el versículo 2, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Dos cosas importantes. Aquí dice que hay que alabarle. La orden es que los ángeles alaben a Dios, lo exalten, lo glorifiquen, lo reconozcan. Y además lo llama ángeles y además le dice, vosotros todos sus ejércitos. O sea que los ángeles están organizados de una forma correcta. Tú has visto que en la tierra hay ejércitos. Y los ejércitos siempre tienen un capitán general, un comandante, luego vienen los capitanes, los tenientes, los sargentos y por último vienen los soldados. Pero los soldados son los que van a la guerra, mientras que los otros son los que dan las órdenes para que ellos ejecuten, los soldados ejecuten la orden que han recibido de su comandante. Eso es aquí en la tierra. Sin embargo, en el cielo, cuando Dios crea a los ángeles, no los hace con unos cargos o con unas posiciones, sino con unas funciones. Mientras que en la tierra hay una jerarquía de mando y autoridad, en el cielo es horizontal. Entonces tenemos varios tipos de ángeles. Tenemos serafines, querubines, arcángeles y ángeles. No hay más en la Biblia. Serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Entre los serafines están los que la función de ellos, los serafines, es permanecer día y noche alabando y exaltando a Dios en el trono celestial. Eso lo puedes conseguir para que lo leas en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7, y también en Isaías capítulo 6, del versículo 2 al 4, ellos se enfocan en la adoración a Dios. Ellos nunca salen de ese lugar. Mientras que los querubines los puedes conseguir en Ezequiel, también en Ezequiel 1, Ezequiel 10, Ezequiel 28. Ellos allí, mira, los puedes ver cómo es que son. Y también en Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, habla también de estos seres. Los serafines estaban dentro del trono de Dios, o están dentro del trono de Dios, alabando y glorificando, mientras que los querubines
entran y salen de ese lugar santo. Entonces, los querubines a lo que se dedican es a traer el mensaje de Dios, la orden de Dios, y transmitírsela a los arcángeles y a los ángeles para que ejecuten la voz que Dios le dio, la orden que les dio. Ese es el trabajo de los querubines. Y los arcángeles, por su lado, los arcángeles son seres que están preparados y han sido instruidos para dominar o para gobernar en diferentes territorios, no solamente en la tierra, sino también en todo el universo. Tienen unos territorios. Por ejemplo, ¿quién se le presentó a María? El arcángel Gabriel. ¿Quién se le presentó a Daniel? El arcángel Gabriel. ¿Por qué? ¿Por qué Gabriel siempre está allí? Porque es el arcángel que está encargado de ese territorio de Israel. Ahora, también hay ángeles y estamos rodeados de muchos ángeles. Tú nunca estás solo realmente. Yo nunca estoy solo. Estamos reunidos completamente de ángeles por lado y lado. ¿Pero por qué no los vemos? Bueno, más adelante vamos a ver la razón por la cual nosotros no podemos ver esos seres de luz que continuamente están al servicio nuestro. Mire el versículo 6. Estamos en el Salmo 148, versículo 2. Vamos al versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Algo importante también acá. Dios dio la orden de crear ángeles, de que los ángeles de su pensamiento la convirtió en una expresión, se convirtió en una palabra, y hizo ángeles. Hizo muchos ángeles. Él los creó. O sea que los ángeles tienen principio, pero son eternos. Mientras que Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero ellos sí tuvieron un principio, porque dice que fueron creados. O sea que los ángeles no aparecieron porque sí, sino que Dios los creó. Y dice el versículo 6, los hizo ser eternamente y para siempre. Confirmamos entonces que los crea, tienen principio, pero van a vivir eternamente. Ok, también en Hebreos capítulo 1 vamos a encontrar algo más sobre los ángeles. Esto de los ángeles es muy interesante, pero es muy importante. Porque hoy en día, tú sabes, hay personas que adoran ángeles, hay personas que le piden a los ángeles, hay oraciones que al arcángel este, al arcángel al otro, pero realmente ahorita vamos a ver eso que no está correcto. Sin embargo, Dios nos enseña esto para que podamos poder ver la verdad y poder entender cómo fue la creación. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 7, también habla del trabajo de los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Y dice acá claramente de la siguiente manera. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué significa esto? Dice, y los llama, a los ángeles los llama ángeles que son espíritus. ¿Cómo es un espíritu? Pues realmente un espíritu no tiene forma, no tiene un cuerpo, sino que es algo etéreo, y lo llamamos aquí un ser de luz. Ellos no viven en esa dimensión, pero viven en otras dimensiones. Sin embargo, actúan en esa dimensión. Entonces dice acá que Dios los llama ángeles, son espíritus, y a sus ministros llama de fuego. La palabra ministros viene de ministro, de ministrar. Yo creo que la has escuchado. Y ministro es servir. O sea que los ángeles son espíritus servidores. Fueron creados para servir a alguien, para servir a algo. Dios no necesita ángeles. Él no necesita ángeles que le sirvan agua o que le coloquen la ventana para que haga calorcito, para Dios calentarse. No, Dios no necesita nada de la creación, tampoco necesita nada de los ángeles, pero le gusta que lo adoren. Y los ángeles, dice la palabra, que deben adorar a Dios por lo que Él ha estado haciendo. O sea que los ángeles estaban en el palco de honor mientras Dios creaba, mientras Dios hacía,
y creaba todas las cosas, los ángeles estaban allí viendo cómo Dios estaba creando todo esto y podían ver por medio de la creación el poder de Dios. Dice además el versículo 14, ahí en Hebreos 1, versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mira lo importante, ¿verdad? Dice, no son todos espíritus ministradores, o sea, son seres que no son físicos, son espíritus, no es como Gasparín, no es como un fantasmita que ande por ahí, no, son seres de luz, pero que no podemos ver en esta dimensión, al servicio, dice, al servicio de los que serán herederos de la salvación. Dos cosas importantes. La primera, son enviados, o sea, son mensajeros. La palabra ángel realmente significa mensajero, el que lleva un mensaje. Por eso en Apocalipsis, en las 7 cartas de Apocalipsis que Dios le manda a estas iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia. Entonces el ángel de la iglesia en ese momento se refería al mensajero. ¿Quién es el mensajero? Pues el pastor de esa congregación o de esa iglesia. Entonces aquí vemos que los ángeles son espíritus que sirven y son enviados. ¿Por quién? Tienen que ser enviados por uno, por Dios. Es Dios quien envía a los ángeles. Es Dios quien da la orden a los ángeles y ellos acatan las reglas o las leyes o las palabras de Dios a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿No le ha pasado a usted de que se ha dado cuenta de un caso donde un hombre borrachito en la calle, totalmente embriagado, sale para su casa, no sabe ni cómo llega, ni quién lo lleva, ni cómo llegó, ni cómo abrió la puerta, solamente que cuando despertó en su cama? ¿Quién trajo a ese hombre de allí hasta la casa? Bueno, pues lo más probable es que lo hayan llevado ángeles. ¿Cómo le parece? ¿Y por qué? Porque Dios sabía que tal vez ese hombre en 5, en 10 años, en 15 años, iba a escuchar de Dios, iba a reconocer a Dios, iba a creer en Él, se arrepentiría de sus pecados y le serviría. Entonces, tú y yo estamos siendo guardados y protegidos por ángeles desde el momento en que nacemos, porque Dios sabe en nuestro corazón si un día hemos de creerle a Dios lo que Él dice o no, si vamos a ser parte de los que vamos a ser salvos, de los que hemos creído a ese maravilloso proyecto de salvación que Dios había preparado desde el principio, el que tú y yo conocemos por Jesucristo. Entonces aquí tenemos que los ángeles están al servicio de los que vamos a ser salvos, no de todo el mundo. No todo el mundo va a creer, no todo el mundo se va a salvar, pero la salvación está disponible para todo el mundo. Sin embargo, Dios sabe los que han de creer y los que no han de creer. Ahora vamos al Salmo 103. Quiero contarle cuál es el oficio de los ángeles. El Salmo 103 dice de la siguiente manera, mire el versículo 20 y el versículo 21. Dice hacia el 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Aquí estamos viendo que la orden es que los ángeles bendigan a Dios, pero nosotros siempre hemos dicho y se nos ha enseñado por nuestros padres que es Dios quien bendice. Sin embargo, acá los ángeles, la orden es ángeles bendigan a Dios. Para comprender correctamente esta palabra que es tan usada por nosotros diariamente, tenemos que entender qué es, antes de bendecir, qué es maldecir. ¿Recuerdas qué es maldecir? Maldecir es hablar mal de, o sea, maldecir, hablar mal de alguien o de algo. Entonces, si maldecir es eso, bendecir ¿qué es? Hablar bien de,
hablar bien de alguien. Entonces, ¿qué tenían que hacer los ángeles? ¿Cuál es la orden acá? En el versículo 20. Hablen bien de Dios, hablen de sus maravillas, hablen de todo lo que ustedes han visto y regocíjense. Sigue diciendo acá, poderosos en fortaleza, o sea, tienen mucho poder, y además de eso, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Obedecen, hacen a la voz de su precepto. Por lo tanto, tienen oídos para oír, tienen mente para pensar, tienen voluntad para hacer, para decidir, y alaban, o sea, sienten emociones. Entonces tienen mente, voluntad y emociones, como nosotros. Así que los ángeles no son muy diferentes de nosotros. La diferencia está en que ellos no están limitados a un cuerpo físico como nosotros lo tenemos. Sin embargo, este cuerpo, les puedo decir que es mucho más importante que aún los ángeles, aunque para Dios todos somos iguales. Dice el versículo 21, vuelve otra vez el Espíritu Santo a dar la orden: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. ¿Recuerdas lo que hablábamos de ejércitos? Serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Todos, aunque están cumpliendo una función diferente, su razón de ser es bendecir a Jehová, hablar siempre bien de Él. Ministros suyos, o sea, son servidores de Dios, no de nosotros. Son servidores de Dios a favor de nosotros, que hacéis su voluntad. Y esto es bonito, porque ellos están aquí alrededor nuestro, ellos están alrededor tuyo allí, hay muchos ángeles allí, pero ellos no hacen nada que Dios no les mande a hacer. Por lo tanto, yo no puedo pedirle a los ángeles: ángeles, levántense y ayúdenme en esto que voy a hacer. O pedirle a un ángel, ángel de la guarda, o decirle: el arcángel Gabriel, ayúdame para que esta oración tú la escuches y entonces me ayudes en las situaciones y el propósito que tengo, o la visión que tengo, o el proyecto que tengo. No, ellos no atienden a la voz mía, ellos atienden a la voz de Dios. Por lo tanto, el orden correcto es: Padre Celestial, o sea, le pido a Dios que por favor, si es posible, envíe ángeles a mi servicio para que guarden el camino por donde voy a ir. Es diferente. Es Dios quien ordena, es Dios quien decide si te manda a esos ángeles para guardarte en un momento dado o no. Entonces, Él es soberano, Él sabe lo que hace y sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Y dice entonces el versículo 21, ministros suyos que hacéis su voluntad. Los ángeles son unos seres tan impresionantemente grandes y poderosos, pero fueron creados con mente, ya se les colocó el chip desde el momento en que fueron creados, y ellos sabían desde el momento en que fueron creados para qué los creó, cuál era su oficio y cuál era el trabajo que tenían que llevar a cabo. Ellos ya tenían el chip programado de qué tenían que hacer. El ser humano no. Hay una gran diferencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 11. ¿Cuántos ángeles hizo Dios? Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Así que los seres vivientes son 4, los ancianos son 24, porque hay 24 tronos, y el número de los ángeles era millones de millones. O sea que tú no tienes solamente un ángel de la guarda, tú tienes muchos ángeles a tu alrededor, a tu servicio. Y eso es importante porque no son pocos, son muchos, bastantes, y fueron creados, fueron diseñados, formados por Dios en beneficio tuyo y en beneficio mío, porque Él sabía que un día nosotros los íbamos a necesitar.
porque el hombre, Adán y Eva, un día cometerían un error, cometerían un pecado y quedarían apartados de Dios. Por lo tanto, necesitaba quien les ayudase. Y Dios, previéndolo de antes, siendo el proveedor, había preparado ángeles para nuestro beneficio. Hay una cosa que tenemos que recordar muy bien y para que siempre estés atento. Los ángeles niños solamente existen en los cuadros y en las paredes. No hay niños ángeles. Los ángeles no se reproducen. Y esto, créemelo, más adelante lo vas a ver, es muy importante. Ningún ángel puede reproducirse. No pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron creados con un propósito. El ser humano es el único que puede engendrar vida. Un hombre y una mujer, a la manera de Dios, se unen y pueden engendrar vida y traer un niño a la vida por voluntad de Dios. Pero los ángeles no lo pueden hacer. Es un regalo exclusivamente para el ser humano. Y vamos adelante a ver esto con más detalle. ¿Quieres un versículo que pueda asegurar esto? Mira a Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo capítulo 22, en el versículo 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por lo tanto, no hay familias en el cielo. Hay una sola familia, el Padre Celestial y todos sus hijos, los ángeles y también las almas de los seres humanos. Dios no tiene nietos ni bisnietos, Él solo tiene hijos. Por eso Jesús decía a sus discípulos: a nadie llames en la tierra Padre, porque solamente hay un Padre y está en los cielos, que es vuestro Dios y vuestro Señor. Entonces, no hay ningún padre en la tierra mío. Yo no tengo padres espirituales. A mí ningún padre me salvó ni me engendró. El único padre que me engendró y me salvó se llama Dios. Jehová, Yahweh, es el único Dios, no hay más. Y a Él es que oramos, a Él es que pedimos, y a Él lo hacemos en el nombre de Jesucristo, su Hijo, por la obra que hizo. Pero eso lo vamos a conocer más adelante. Así que aquí resumimos que es muy importante que Dios creara unos testigos de la creación, y ellos fueron los seres espirituales, que son llamados también ángeles o mensajeros. Ellos entonces fueron diseñados, formados y creados para que nosotros hoy pudiésemos disponer de ellos, pidiéndole a Dios y Dios trayéndolos a nuestro servicio. Ve por último a Apocalipsis capítulo 22 y vas a encontrar un versículo que te va a llamar mucho la atención y que va a confirmar las cosas que hemos estado hablando acá. Mira Apocalipsis 22, versículo 8. Está Juan, el discípulo, en la isla de Patmos, y Dios le da esa revelación por medio de Jesucristo de todo lo que era el Apocalipsis, y los ángeles los llevan a él para mostrarle toda esa visión del futuro. Entonces, cuando ya Juan había visto todo esto, maravillado, sorprendido por todo lo que había visto en Apocalipsis, dice el versículo 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los ángeles, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Mira lo que dice, se lo voy a repetir: me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9: pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas. ¿Qué? Postrarse, adorarle. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. O sea que Dios coloca a los ángeles como siervos, servidores,
igual que nosotros, somos servidores. Y dice, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por eso no tienes que hacer oraciones a los ángeles. Ellos no van a poder hacer nada, ni van a llevar un mensaje. No, el mensajero viene de allá para acá. Nosotros vamos directamente al Padre y podemos pedirle que nos ayude, que nos levante, que nos acompañe y que, si es su voluntad, envíe sus ángeles para protección nuestra. Esta pues es la cuarta lección, donde pudimos ver los seres espirituales. Espero que hayan podido tomar nota y que puedan hacer un repaso en sus casas para ampliar mejor este tema de los seres espirituales. Nos vemos en una próxima lección.